Hay momentos en la historia donde algo se presenta como un gran avance, una solución, una cura, una técnica revolucionaria, y nadie se atreve a cuestionarla, los expertos la prueban, las instituciones la permiten, la sociedad confía. Pero con el tiempo empiezan a aparecer las consecuencias, personas dañadas, historias que no encajan, resultados que no eran lo que prometían, y entonces surge una pregunta muy incómoda. ¿Qué pasa cuando algo que se hacía para ayudar termina causando tanto daño? Hoy vamos a analizar una película que toca este tema de una forma muy inquietante. Una historia que no solo habla de locura, sino de tratamientos reales que existieron y que durante muchos años aplicaron creyendo que era la mejor opción. Esta es la historia de La Isla Siniestra. En la película de La Isla Siniestra se trata de un hospital psiquiátrico que está aislado, lejos de la sociedad. Un lugar donde llegan pacientes considerados peligrosos, personas con trastornos mentales graves, personas que según el sistema necesitaban ser controladas. Desde el inicio, la película deja ver algo muy inquietante. Los tratamientos que se aplican en ese hospital no son normales. Se habla de electroshock, se habla de aislamiento, se habla de cirugías en el cerebro. Y entre todos esos métodos hay uno que destaca: la lobotomía. Para muchos espectadores esto parece solo parte de la ficción, pero la realidad es que la lobotomía sí existió y durante muchos años fue considerada un tratamiento médico válido. La lobotomía era una operación en el cerebro que se utilizaba para tratar enfermedades mentales. Se decía que ayudaba a controlar la agresividad, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia. La idea era simple: si una parte del cerebro causaba el problema, había que intervenirla. Durante las décadas de 1930 a 1950, este procedimiento se aplicó miles de veces en distintos países. Hospitales, médicos e instituciones lo usaban como una solución. Incluso hubo especialistas que recibieron premios como el Premio Nobel por desarrollar esta técnica. En ese momento se veía como un avance, como algo moderno, como algo necesario, pero con el tiempo empezaron a verse las verdaderas consecuencias. Pacientes que perdían la memoria, pacientes que perdían la personalidad, pacientes que quedaban incapaces de tomar decisiones, pacientes que nunca volvían a ser los mismos, y muchos de ellos nunca tuvieron la opción de decidir. Lo más inquietante no es que la lobotomía existiera, lo más inquietante es que durante años se creyó que era lo correcto. Los médicos confiaban en el procedimiento, las familias confiaban en los médicos, las instituciones confiaban en la ciencia, y cuando todos confían, nadie cuestiona. Eso es lo que nos muestra la película: un lugar donde los pacientes están completamente en manos del sistema, un sistema que dice querer ayudar, pero que también tiene el poder de decidir sobre la mente de las personas. Y cuando existe tanto poder, el riesgo a equivocarse es enorme, porque no siempre el error empieza con una mala intención, a veces empieza con la idea de que se está haciendo lo mejor. La historia ha demostrado que muchas cosas que antes parecían correctas después se cuestionaron: tratamientos médicos, decisiones legales, políticas públicas, reglas que durante años nadie dudó, hasta que alguien empezó a preguntar: ¿y si esto no funciona? ¿Y si esto está dañando a las personas? ¿Y si estamos confiando demasiado? La lobotomía es uno de esos casos. Durante años se aplicó como una solución, pero con el tiempo se entendió que en muchos casos causaba más daño que beneficio. Y entonces surge una reflexión muy fuerte: que algo sea legal no significa que sea correcto, que algo esté aprobado no significa que no tenga consecuencias, que algo venga de una autoridad no significa que sea incuestionable. Por eso, La Isla Siniestra no solo es una película de misterio, es una historia sobre el poder, sobre quién decide qué es normal, qué es enfermedad, qué es tratamiento, qué es necesario. También es una historia sobre la confianza que las personas ponen en los sistemas, en los médicos, en las instituciones, en la ciencia. Y la pregunta que se deja al final es muy incómoda: ¿qué pasa cuando un sistema se equivoca? ¿Qué pasa cuando una solución termina haciendo daño? ¿Qué pasa cuando nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde? La historia está llena de casos así, casos donde todos creían que estaban haciendo lo correcto hasta que con el tiempo se demostró lo contrario. Y si revisamos a fondo lo que ha pasado en la medicina, vamos a encontrar episodios muy polémicos, tratamientos que se aplicaron durante años y que hoy generan una pregunta difícil de ignorar: ¿fueron errores o fueron algo más? Hoy en día la medicina ha avanzado muchísimo, sí, pero eso no significa que esté libre de equivocaciones.
Siguen existiendo tratamientos, medicamentos o procedimientos que prometen soluciones rápidas y que se presentan como la mejor opción, y decisiones que se toman confiando en que la autoridad siempre tiene la razón. Pero ese es un tema que vale la pena analizar aparte, porque entender cuándo una cura se convierte en daño y cuándo la confianza se convierte en riesgo, esa ya es otra historia.